Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7. Nuestro tema a exponer son protocolos de investigación. El protocolo de investigación o proyecto es el documento mediante el cual se orienta y dirige la ejecución de la investigación. En él se materializa la etapa del planteamiento de la investigación y servirá de guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo que debe ser lo más claro, completo posible. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Leonardo Ábalos y voy a presentar el tema de planteamiento del problema, que es el primer paso en la elaboración de nuestra investigación. Para empezar voy a citar a Celitis, que fue una gran psicóloga estadounidense, que decía que plantear no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paso vamos a definir y darle forma a nuestra investigación, pues en esta vamos a plantear el rumbo que va a tomar, hacia dónde vamos a ir. Dice que pretende responder la pregunta fundamental de ¿qué investigar? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Como les decía, va a trazar el camino que vamos a tomar a través de la investigación para la resolución del problema. Pero para esto primero hay que delimitarlo, definirlo. Creo que todos en algún momento hemos escuchado la frase que para resolver un problema la parte más importante es identificarlo. Una vez identificado ya sabremos qué podemos hacer con él. Hay distintos criterios para poder delimitar el problema. El primero es definir la variable principal. ¿Qué es una variable? Una variable puede ser, en este caso, pueden ser las personas, pueden ser lugares, pueden ser tiempos, pueden ser muchas cosas. Y todo problema tiene muchas variables, pero nos vamos a enfocar en descubrir cuál es la principal, la más importante. Y en este caso tenemos como ejemplo de la tesis de la festividad de la Virgen de la Candelaria 1 de febrero de 2020, que dice que la motivación es una variable convertida en un centro de análisis muy significativo en el término del turismo, el cual se emplea como un instrumento para categorizar los comportamientos o conductas repetitivas. Esta es la variable que se plantea en esta tesis. El segundo criterio será explicar el problema de lo general a lo particular. Tomando de nuevo como ejemplo la tesis, el problema general sería de qué manera los factores motivacionales influyen en la experiencia de los turistas nacionales que participan en la festividad Virgen de la Candelaria 1 de febrero de 2020. Y ya yéndonos a lo particular, se plantean diferentes preguntas, que es, por ejemplo, la A, de qué manera las motivaciones hedonistas y de descanso influyen en la experiencia de los turistas, etcétera, etcétera. La B, que dice de qué manera la motivación relacional, social, influyen en la experiencia de los turistas nacionales, etcétera, etcétera. De qué manera la motivación monumental y gastronómica influyen en la experiencia de los turistas nacionales que participan en la, y etcétera. Estos son los ejemplos que nos da esta tesis. Lo siguiente es los objetivos. ¿Pero qué son los objetivos? Un objetivo es resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se compromete a lograr. Creo que todos como personas en algún momento ya hemos llegado a tener objetivos, incluso la mayoría los tenemos ahora. ¿Cuál puede ser uno de estos? Puede ser terminar, por ejemplo, la universidad. Y hay distintos tipos de objetivos, lo cual veremos más adelante. Pero aplicándolo en el caso de la investigación, dice que le dan dirección a la investigación. De igual manera, como el punto anterior, le darán rumbo a nuestra investigación, le darán, por así decirlo, congruencia. Pues de esta manera podremos llevar una continuidad y así ir viendo resultados. Dice que son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación y que orientan el desarrollo de la investigación. Como les decía, el camino a seguir. Como dije anteriormente, hay distintos tipos, que son los generales y los específicos. Voy a hablar de los generales. Los generales son el fin último del estudio. Se formula teniendo el propósito global de la investigación. Es el objetivo principal del trabajo. ¿Qué entendemos de esto?
que los generales dentro de la investigación vamos a hablar de manera breve sobre qué es lo que queremos alcanzar, tomando de nuevo como ejemplo la tesis. Dice que el objetivo general de ella es determinar de qué manera los factores motivacionales influyen en la experiencia de los turistas nacionales que participan en la festividad Virgen de la Candelaria Puno febrero 2020. Así nosotros vamos a definir a grandes rasgos los objetivos que podamos llegar a tener en cualquiera de las investigaciones que lleguemos a realizar. El siguiente tipo es específicos. Los objetivos específicos son el desglose de la meta general. Corresponden a metas más específicas, de menor nivel de conocimiento. Son las metas a corto plazo que se deben realizar para poder alcanzar el objetivo central o principal, conocido a su vez como objetivo general. Estas metas específicas se llevan a cabo en menor tiempo. Será como ir escalonando, como ir subiendo unas escaleras. Cada escalón será una meta específica y la cima será el objetivo general. Como ejemplo sería A, determinar de qué manera las motivaciones hedonistas y de descanso influyen en la experiencia de etcétera, etcétera, etcétera. B, establecer de qué manera la motivación racional, social influye en la experiencia de los turistas. C, precisar de qué manera la motivación monumental y gastronómica influyen en la experiencia de los turistas. Identificar de qué manera la motivación de la búsqueda de nuevas experiencias influye en la experiencia de los turistas. Determinar de qué manera la motivación de conveniencia utilitarias influyen en, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo que tenemos. Así es como nosotros iremos desglosando también el objetivo general, haciéndolo más comprensible, más fácil de alcanzar. Pues si vamos cumpliendo metas o objetivos más cortos, será más fácil para nosotros cumplir una meta grande. Sería todo de mi parte, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina Almeida. El siguiente punto es el 3, la justificación más que nada de la investigación. Es uno de los puntos que trata la metodología de la investigación. En este caso, para poder realizar una tesis, como ya se comentó, bueno, recapitulando anteriormente, sobre la tesis tratada de los factores motivacionales que influyen en diversos turistas para poder participar en celebraciones como el de la Virgen. Tomando en cuenta que la justificación se trata más que nada justificar el problema planteado anteriormente, como ya mis compañeros tocaron el punto del planteamiento del problema. Y ahora vamos a ver la justificación del por qué se presenta dicho problemática. La justificación más que nada consiste en explicar el por qué y para qué es la investigación, en este caso el proceso de investigación anteriormente planteado. Pero más que nada de justificar el por qué y para qué se hace esta investigación, también se buscan responder ciertas preguntas como qué se pretende con esta investigación, cuáles son nuestros objetivos, qué buscamos con ella, qué deseamos responder, cuáles son las razones para hacerla, cuáles son nuestros propósitos, qué beneficios pretendemos para obtener la investigación. O bueno, en este caso el resultado de dicha investigación, ¿no? El hecho de investigar no se hace por un capricho o por una simple curiosidad, siempre hay un porqué o una aportación que deberá dar tal investigación, ¿no? Los objetivos también deben ser planteados de la justificación, debe ser el por qué llegar a un cierto resultado o una respuesta, que más adelante también vamos a tocar ese punto, que es sobre la hipótesis. Retomando también, existen también tipos de justificación para la metodología de la investigación. Existe la justificación teórica, la práctica y la metodológica. Estaba leyendo que Fernández y Baptista en 2010 dice que sostienen que es necesario justificar las razones que motivan al estudio
La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido y no como un capricho, como se lo comentaba anteriormente. Y si ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que justifique la realización. Además, se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ello o del resultado que arroje esta investigación, ¿no? Y recapitulando el tema de la tesis planteada anteriormente, que fueron los factores motivacionales que influían en ciertos turistas para poder participar en celebraciones, y tomando un poquito de atrás sobre el planteamiento del problema. Si no mal recuerdo, se trataba acerca de que en el país de Perú no se veía más que nada conveniente que se tomara en cuenta como una vía económica de crecimiento que fuera el turismo en este caso, y se pretendría buscar cuáles factores motivacionales influían en ciertos turistas. Bueno, los pocos turistas que llevan a participar en ciertos eventos, que se dan cuenta que también se notaban con asombro, entonces las personas se empezaban a dar cuenta de que pues sí, había cierto turismo escondido que tal vez el gobierno no podía o no sabía aprovecharlo y no veía como una forma viable de crecimiento ante la economía. Entonces, en la tesis planteada anteriormente, aquí dice que, por ejemplo, se justifica lo siguiente ante el planteamiento del problema ya dicho. Dice que se justifica en lo práctico o conveniente, metodológica y teórica como parte a investigaciones similares, es decir, a aportar a investigaciones próximas después de esta. Dice que también es conveniente para la ciudad de Puno, que en este caso fue una ciudad de Perú, que se presenta esta problemática, es analizar las motivaciones del viajero nacional para hacer turismo, que motiva a un turista para poder emprender su viaje en este país. Por el hecho de conseguir que los ciudadanos puedan mostrar la predisposición de tal forma que estos puedan compartir sus vivencias, sus costumbres y creencias que presentan el atractivo turístico. Asimismo, se puede ejecutar el turismo cultural, aventura, vivencial, y desarrollar diferentes actividades con el avistamiento de su flora, de aves, faunas, turismo místico, pesca, folclore, etc. Dice que también presenta un reto indispensable para los turistas, que también se puede volver a revivir esta cultura general de mantener la vinculación cercana con la vida de los individuos, tanto los turistas como los ciudadanos ya de esa ciudad. Y asimismo también se justifica que es para poder promover poder promover las costumbres y que no se vaya perdiendo cada una de las culturas ya establecidas anteriormente. Entonces, más que nada, la justificación de el punto de justificar el planteamiento del problema o el justificar el hecho de iniciar una investigación, siempre es tratar de explicar el por qué lo hacemos, para qué es lo que estamos buscando con esto, qué queremos demostrar, qué fines vamos a perseguir, qué beneficios vamos a obtener al realizar y obtener un resultado propio, ¿no? Entonces ya tocamos el tema del ejemplo. Y esto es más que nada lo de la justificación. También comentaba anteriormente en el libro de metodología de la investigación, un punto bastante importante, que para justificar este problema, no solamente lo tienes que hacer ante los lectores, sino que también ante un jurado universitario, ante un comité de investigadores o ante quienes tienen en sus manos la facultad de poder asignar los recursos para su realización. En este caso, sí, esa gente buscaba poder justificar el planteamiento del problema de saber qué factores motivacionales influían en cada uno de los turistas, era poder convencerlos más que nada de poder aportar los recursos para que este proyecto o los resultados puedan llevarse a cabo y poder, no sé, la realización en el campo de
de trabajo y se evalúe el beneficio de esta investigación y se consiga una autorización. Entonces, más que nada, este es el punto de la justificación. Es bastante claro que buscamos responder ciertas preguntas, qué beneficios vamos a tener, qué buscamos, por qué lo hacemos, etcétera. Entonces, esto es más que nada la justificación. El siguiente punto a tratar es sobre la hipótesis. Es el cuarto punto y vamos a conocer acerca del concepto de la hipótesis y qué es y cómo influye en los pasos de la metodología de investigación. En este caso es uno de los puntos que también tiene que contar una tesis, ¿no? El concepto de hipótesis o qué es una hipótesis se encuentra en la íntima relación con las variables. Precisamente estas explican el fenómeno de un tema de investigación. Esto también son el medio para responder al problema planteado. Cuando formulamos y cuando describimos el problema planteado anteriormente, usando el ejemplo de la tesis de los factores motivacionales que influyen a los turistas a participar en ciertos eventos o realizar turismo en el país de Perú, que ya comenté en el punto 3 de justificación, se quiere probar una suposición o dar una respuesta tentativa. Cuando ya empezamos a plantear un problema o un tema, de inmediato ya empiezas a tener algunas suposiciones, algunas respuestas tentativas ya a tu respuesta del por qué estás haciendo esta investigación o a la respuesta del planteamiento de tu problema. Dice que también es una investigación que surgen de inmediato cantidad de supuestos o probables respuestas denominadas hipótesis preliminares o hipótesis de trabajo. Es evidente que las hipótesis serán tan básicas o profundas como la investigación. Ahora bien, la hipótesis podemos decir que, bueno, podemos definir a la hipótesis como una suposición o una respuesta tentativa a un problema planteado. Es decir, es el cuarto punto. Cuando ya empezamos a plantear el problema, nos vamos haciendo ideas de las posibles respuestas o el resultado que puede arrojar esta investigación al final. Y ahí hay un punto muy importante. Cuando ya empezamos a tener en el transcurso de la investigación, y más que nada, uno de los objetivos que tampoco, pues no vamos a mencionar en los objetivos generales o específicos, es que buscamos poder probar esta hipótesis, en este caso esta suposición que ya tuvimos anteriormente, cuando empezamos a plantear el problema. Entonces, nos sirve como una guía de la respuesta que andamos buscando para este problema. Podemos definirlo como una suposición, una respuesta tentativa a un problema de objeto de investigación, por lo que la actividad del investigador se encamina a probar dicha suposición o respuesta tentativa. Entonces, de ahí parte nuestra investigación y ya tenemos una guía, ya tenemos una suposición, una hipótesis preliminar de la posible respuesta que podemos darle al planteamiento del problema. Entonces, nos va a seguir como guía de qué vamos a investigar primero o por dónde vamos a partir, y nuestro objetivo, más que nada, que queremos perseguir o el que queremos llegar es probar que nuestra hipótesis pues, es real o tuvimos razón al momento de poder plantearla, ¿no? El objetivo final de la investigación es poner a prueba las hipótesis formuladas de tal manera que en el transcurso de la investigación pueda surgir que las hipótesis planteadas sean demostradas y que las hipótesis planteadas sean no demostradas. Entonces ahí tenemos prueba y error de que podemos que tengamos razón o podemos de que pues no tengamos razón, ¿no? Esto sirve como un reto al investigador, que es la formulación de su hipótesis demostrables, plausibles o útiles. La hipótesis podemos concluir que son enunciados, respuestas tentativas, como ya lo mencionamos, que pueden ser o no confirmados.
pero a partir de las cuales se realiza la investigación cuyo objetivo primordial es llegar a comprobar o no la hipótesis planteada que se ha elaborado previamente mediante su confrontación en los hechos empíricos. En caso de no ser comprobada, pues se ha de rechazar. Ante esto surge la pregunta, ¿para qué sirve una hipótesis no comprobada? Una hipótesis no comprobada. Entonces, nos podemos preguntar si nuestra hipótesis puede que surja al finalizar nuestra investigación, que tengamos razón, que comprobemos que nuestra respuesta tentativa pues haya sido comprobada, y si no, tenemos la parte contraria del por qué, o llegamos al punto de que nuestra hipótesis pues no fue así, no fue comprobada, y nos podemos llegar a topar con la pregunta del por qué sirve una hipótesis no comprobada. Y podemos contestar que aún las hipótesis no comprobadas no dejan de ser útiles. Sin embargo, la tarea del investigador es construir sus hipótesis válidas y a estar un poco más acertado a lo que se quiere conseguir con el resultado de toda la investigación, y que puedan ser probadas. En este sentido, un escritor afirma que la hipótesis es la técnica mental más importante del investigador y su función principal es sugerir nuevos experimentos, nuevas observaciones. Una hipótesis puede ser muy fértil sin ser correcta, y ya que su capacidad puede surgir diferentes pruebas y análisis de la realidad, suele resaltar con mucha utilidad para detectar nuevos fenómenos hasta entonces pasados por alto. Lo importante de esta actividad es que se realiza al confrontar la hipótesis con fenómenos empíricos, pues en ella radica una de las notas más importantes de todo el sistema del pensamiento científico, que es comprobar. Una vez ya explicado todo el concepto de hipótesis, para qué nos sirve, en qué nos ayuda, en qué no, podemos concluir que la importancia que tiene la hipótesis en una investigación amerita seguir profundizando en su estudio y sobre todo identificar los diferentes tipos de hipótesis y hacer algunas recomendaciones para su elaboración. Ahora bien, planteando un ejemplo del problema planteado anteriormente en la tesis usada como ejemplo, que vuelvo a repetirlo, los factores motivacionales que influyen en los turistas de cierto país, que es Perú. Entonces, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una hipótesis general, que los factores motivacionales influyen favorablemente en la experiencia de los turistas nacionales que participan en la festividad Virgen de la Candelaria del Pueblo en febrero de 2020. Puede que esta hipótesis general sea comprobada o puede que no. Sin embargo, no deja de ser útil, como ya lo mencionamos anteriormente. Y también muestra sus hipótesis específicas, que la motivación relacional, social, influye favorablemente en la experiencia de los turistas nacionales y que por ello es que participan en la festividad de Virgen de Candelaria de Puno. También tenemos una hipótesis específica, que la motivación de búsqueda de nuevas experiencias influye favorablemente en la experiencia de los de los turistas que participan en esta festividad. Entonces, también tenemos una hipótesis planteada, que es la motivación monumental y gastronómica influye favorablemente en la experiencia de los turistas nacionales que participan en la festividad de Candelaria de Puno. Entonces, cada una de las hipótesis o una posible respuesta tentativa a dar qué factores motivacionales influyen en los turistas, puede que los factores influyen favorablemente, la experiencia de los turistas, nacionales, tanto los que vienen de fuera, la motivación racional, la motivación social, la motivación monumental, la motivación gastronómica, todos esos ciertos factores, ellos, es una posible respuesta, una hipótesis que son los que influyen de una manera favorable en los turistas y que eso los lleva a realizar, para la redundancia, el turismo en la ciudad de Puno.
y que los ayuda también a participar en el evento de la festividad Virgen de la Candelaria de Puno en febrero de 2020. Entonces, más que nada, esta es la hipótesis, nos ayuda a poder tener una posible respuesta ante un problema planteado anteriormente. También dice que los tipos de hipótesis y su comprobación se han dedicado muchas obras a partir de los que consideramos más importantes. Iremos desarrollando brevemente los tipos de hipótesis que nos ayudarán a comprender cómo se formulan las hipótesis y cómo se prueban las mismas. Como ya retomamos anteriormente, uno de nuestros objetivos principales de una investigación que nos sirve como una guía es poder comprobar que la hipótesis pues, es correcta. Y si no es así, pues también es importante, sea comprobada o no sea comprobada. Hay hipótesis que también ocupan en sus tipos ideales completos, hipótesis que se ocupan en la relación de las variables analíticas, las hipótesis nulas, las hipótesis de trabajo, las hipótesis de investigación, descriptivas, correlacional, de causalidad. Y ya como punto final, la elaboración de una hipótesis adecuada es indispensable para la elaboración de una investigación. En consecuencia, se debe prestar atención suficiente a la formulación de la hipótesis. Asimismo, es indispensable que, de acuerdo al tipo de investigación que se nos ocupa, establecer los tipos de diferentes hipótesis que existen. Cualquiera que se enfrente a la tarea de formular o encontrar una hipótesis puede preguntarse de dónde surgen estas o bien cuáles son sus fuentes, es decir, de dónde emanan. Entonces puede que también surjan de la misma ciencia, puede que surjan de las analogías, puede que surjan de las experiencias del investigador. Entonces ahí podemos partir de cómo podemos plantear una hipótesis que puede o no ser comprobada. Las características de las hipótesis deben ser de forma clara y de forma declarativa, dando una respuesta tentativa a un problema de investigación, se deben expresar con afirmación categórica y no como pregunta, o sea, tener la seguridad de que estás en lo correcto y que esa hipótesis va a ser comprobada. Debe ser específica, significa que las operaciones y predicciones expresadas por ellas deberán aparecer declaradas puntualmente. Debe plantear una relación entre variables. Debe ser lo suficientemente antigente y relacionada con el problema que se quiere dar respuesta. Debe estar relacionada con el cuerpo de teoría o reflejar la teoría de los estudios publicados. Una buena hipótesis refleja un vínculo y se sustenta en los estudios previos publicados o bien formulados. Esto nos ayuda a refutar, calificar y respaldar en una teoría. Entonces, eso es más que nada lo de la hipótesis, que es simple, ¿no? Una posible respuesta a un planteamiento de un problema. Cuando ya tenemos en claro qué problemas se nos presentan, ya surgen hipótesis preliminares o hipótesis de trabajo y de ahí nos vamos a avanzar para poder seguir en el siguiente paso, que es ya aplicar el método de investigación y pues nos sirve como una guía. Entonces, ese sería lo de la hipótesis. Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, compañeros. Mi nombre es Christopher Isidro y soy el encargado de exponer el tema 5 y 6. Comenzaremos con el 5, población y muestra. Para comenzar, ¿qué es la población para ustedes? Me imagino que algunos dirán que es un grupo de personas de determinado lugar y no están mal. Están en lo correcto, pero yéndonos un poco más a fondo, encontraremos que hay medidas y objetos de por medio. Al igual que hay que tener en cuenta factores importantes para la investigación de la población, como son la homogeneidad, el tiempo, espacio y cantidad. Para efectos de mayor entendimiento, pondremos de ejemplo personas y árboles como objeto de estudio. La homogeneidad en personas sería qué características tienen en común estas personas
y por qué. En cambio, con los árboles sería, no, sería parecido, sería lo mismo prácticamente. ¿Qué características tienen en común estos árboles de estos alrededores y por qué? Ahora, conforme el tiempo se refiere a cuánto tiempo lleva viviendo la persona en ese lugar y qué edad tiene para efectos de mayor entendimiento en una persona. En cambio, el estudio de tiempo en los árboles sería qué edad tiene ese árbol, si es que no lo han cambiado de lugar. Ahora, vayámonos al espacio. El espacio es el entorno en donde se encuentra el objeto de estudio. Por ejemplo, las personas que viven en Tabasco solo se encuentran ahí porque solo hay un estado llamado Tabasco y es ahí a donde se encuentran. El árbol puede ser en un parque, ese podría ser su entorno. Y solo se encuentra ahí porque solo se encuentra en ese parque. La cantidad es ya dependiendo de la cantidad de personas que se encuentren en el estado o en su defecto de los árboles en el parque. ¿Qué tantos árboles hay en el parque? Ahora vayamos a la muestra. La muestra se obtiene por trabajo de campo. Es decir, que el investigador va a hacer encuestas, entrevistas a las personas. En el caso de las personas, en el caso de los árboles, se le haría como más fotografías para adjuntar evidencia en su investigación. Hay tres tipos de recolección de muestra. Estas son aleatoria, estratificada y sistemática. La aleatoria es seleccionar personas o árboles al azar para la toma de muestras, para preguntarles y en el caso de los árboles tomarles foto. Estratificada siguiendo una estructura más organizada y teniendo como un determinado grupo ya visto desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en las personas, solo vamos a investigar a las personas en Tabasco que atiendan tiendas. Solo van a investigar a esas. Y la sistemática es un poquito parecida a la estratificada, pero siguiendo más procesos. Creo que eso sería todo conforme al tema 5 de población y muestras. Espero que haya quedado todo en claro. Ahora con el tema 6. El tema 6, marco teórico. El marco teórico es un paso que está principalmente en la investigación. Se encuentra con la idea y el planteamiento. Estos con efectos de analizar las teorías que se encuentran sobre el caso de la investigación, sobre el objeto de estudio. Podría ser que qué tantos árboles hay en el Parque La Choca. Tú ya te das una teoría de, no, pues plantaron árboles desde hace tanto tiempo y podría pasar que mañana hayan otros 30 árboles allá. Es una teoría, puede que pase, puede que no. También como soporte tienen, tienen antecedentes, tienen historias anteriores a esta que les sirven como apoyo y para apoyar las teorías a favor o desmentir otras. Es más como un tipo de hipótesis, pero más estratificada y con antecedentes de por medio que, como mencioné anteriormente, ayudan a verificar la veracidad de la teoría, si se puede cumplir o si no se puede cumplir. Y de mi parte, eso sería todo. Les dejo con mi compañera Tylee, que les platicará el tema 7. Muchas gracias. Cierta manera como una técnica o método que nos ayuda a obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar información importante que nosotros vamos a utilizar mediante nuestra investigación. También podemos decir que es una presentación sistematizada, coherente y suficientemente argumentada de nueva información que está plasmada sobre un documento. Como tal, y para más fácil de explicar, es un proceso que a nosotros nos va a facilitar y sobre todo nos va a dar apoyo a información que está plasmada sobre fuentes documentales.
Estas fuentes documentales o fuentes de investigación pueden ser las siguientes. La investigación bibliográfica, las cuales sus fuentes principales son los libros, revistas, publicados o textos impresos con cualquier información importante. La investigación merográfica, que su fuente principal son los periódicos, diarios y revistas. La audiovisual, como tal lo dice, audio, video y fotografía. Y la investigación de archivo, que es prácticamente un lote de archivo hecho a mano o cualquier archivo con texto plasmado. La recolección de información de datos es el proceso de recopilación de información sobre variables establecidas de una manera sistematizada, que sobre todo a nosotros nos va a permitir comprobar nuestras hipótesis y al final evaluar nuestros resultados con la información que nosotros ya hemos obtenido sobre la recolección de datos en la investigación pues de nuestro campo de estudio. Hay ciertas técnicas o argumentos que nosotros podemos utilizar para toda esa recolección de información que vamos a ir utilizando. Entre ellas está la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental o la observación experimentada, que son las técnicas de investigación. La directa es aquella que la observador tiene en contacto personalmente con el hecho o el fenómeno que nosotros tenemos que estar investigando. La indirecta, nos apoyamos de ciertos instrumentos como son los libros, las revistas, las informes, grabaciones, fotografías, todas técnicas que ya mencioné anteriormente. La participante, nosotros tenemos que estar participando con el observador y con el fenómeno que nosotros estamos investigando. La no participante simplemente consiste en que nosotros solo observemos, no nos vamos a meter más allá de con el hecho que nosotros vamos a investigar. También tiene que ver con lo que vamos a ir registrando o vamos a ir anotando lo que nosotros vamos observando, viendo y escuchando sobre en donde estemos nosotros en el campo de investigación. La estructurada, que se refiere a la observación y el diario de campo, en donde nosotros vamos a recolectar, controlar, clasificar y sistematizar la información que nosotros vamos recolectando. La no estructurada simplemente se hace sin intención alguna, simplemente observamos, escuchamos y vemos y nosotros vamos anotando. Esa no es una estructurada como la estructurada que nosotros queremos llevar paso a paso cada información. La de campo, pues como tal lo dice, nosotros nos incluimos en el hecho o en el lugar de investigación para llevar una observación segura en el lugar de los hechos. La de laboratorio, pues esta sobre todo consiste en observar y llevar una sistematización o una forma de llevarlo en orden cronológico a como debe de ser. Por decir, dice, consiste en una investigación que requiere observar un fenómeno a través de determinados instrumentos de investigación que son controlados. La individual, como tal lo dice, quiere decir que es de una persona y la observación en grupo, pues un grupo de personas que vamos a ir al hecho de investigación y observar y anotar. La encuesta está en dos, fichaje y test. El fichaje consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas de investigación. Las cuales estarán bien elaboradas y recopilarán la mayor información posible que nosotros vamos a ir obteniendo de nuestro lugar de investigación mediante la observación. El test se deriva de la entrevista y la encuesta, logrando la información de rasgos definidos sobre la persona en la que nosotros vamos a investigar o sobre el hecho investigado. Por decir, mayormente para la recolección de información nosotros hacemos encuestas, preguntas, cuestionarios. Aquí es donde un test nos ayuda a ir más allá de no solo de una investigación, sino también analizar el comportamiento. La pregunta directa, pues son preguntas que empujan al encuestado a responder de una manera específica como sí, no. Ahora una pregunta abierta e indirecta, van a preguntar el por qué y tienes que dar un motivo sobre esto. Su servidor Mario Ángeles les va a hablar de la recolección de información. La recolección de datos es el proceso de recopilación y medición de información
sobre variables establecidas de una manera sistemática que permite obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y evaluar resultados. La recolección de datos en el proceso de investigación es común en el campo de estudio. Eso quiere decir que para metodología de la investigación, la recolección de datos es la herramienta más importante, puesto que de esta se derivan todas las investigaciones, los resultados de las investigaciones que se realizan. Instrumentos de recopilación. Dice que es un conjunto de métodos que utiliza el investigador con la meta de obtener, diseñar e informar las pruebas, las cuales contribuirán para poder medir las variables, sus dimensiones y de esta forma poder demostrar la hipótesis. Según el autor Pino, señala que son aquellos dispositivos, herramientas o medios impresos los cuales se hacen uso para constar las entrevistas o también observaciones. Uno de los ejemplos más claros serían los cuestionarios. Dice los puntos para considerar una recolección de datos. Se presentará una solicitud a los grupos interesados. En este caso sería a quién o de qué se trata la investigación para saber a qué tipo de grupo haremos la entrevista. Se coordinará con las personas las cuales participen para las facilidades de la ejecución de esta investigación. Se aplicará para la ejecución de esta investigación un instrumento de cuestionario, encuesta para la medición a las personas. Se organizará las mediciones obtenidas para poder analizarlos. Los datos se tabularán, ordenarán y se clasificarán en una base de datos que al mismo tiempo permita la realización del cuadro de distribución de frecuencia para cada una de las dimensiones. Plan de tratamientos de datos. Dice que es una estructuración de la información, registro de los datos conseguidos, presentación y elaboración de información mediante tablas y gráficos, interpretación de los datos para determinar la influencia de los factores a considerar. El siguiente punto es procesamiento de datos. Nos dice que el procesamiento de datos es un conjunto de acciones, sucesos, técnicas que permiten manipular, capturar, reunir, manejar, recuperar y diseminar los datos con el fin de alcanzar un fin específico, el cual es producir información. El procesamiento de datos en sí, su fin es la reproducción de la información. Para eso hay unos pasos a seguir. La recopilación. La recopilación es, como su palabra lo dice, reunir, recopilar información de fuentes de calidad, o sea, información buena, no información, podríamos decir, chafa, que no sirve. La preparación de datos. Aquí en este punto, después de reunir toda la información de calidad, preparamos los datos. ¿Qué podríamos decir que es esto? Preparar los datos es la información, es decir, es ver que la información que ya sacamos sea buena, no haya errores y no sea información repetitiva. Después la entrada de datos. En este punto ya después de que analizamos todo, ahora sí la información pura ya entra hacia nosotros para poder plasmarla. La interpretación de datos. Aquí es un punto clave porque al plasmar la información, para poder interpretarla bien, tenemos que usar tablas, gráficos, lo que sea para que el receptor que vaya a ver la información o vaya a leerla, la reciba y la capte bien. El siguiente punto es almacenamiento de datos. Ya en este punto, todo lo que fuimos recopilando, preparando, procesando, toda la información ya es, podríamos decir, la salida, pues, que los resultados de la información útil que llega al usuario, lo que él claramente va a entender, va a ver y va a leer, que todo sea claro
y conciso de la información que se le da a conocer a él. Análisis e interpretación de resultados. Es la parte final y conclusiva de una investigación. Se procesa toda la información que aparece en estudios para presentarla de manera clara, comprensible y efectiva. En el análisis de resultados podemos utilizar técnicas, por ejemplo, el análisis FODA, cuál es para identificar las fortalezas y debilidades, así como también para identificar las oportunidades y amenazas futuras. También se puede utilizar la espina de pescado, que es una técnica que se utiliza para estudiar las causas principales secundarias del efecto. El efecto se pone al final de la flecha, las causas principales en la parte superior y las causas secundarias en la parte inferior. Se llama así porque cuando se van desglosando todas las causas parece un resultado. También tenemos que podemos utilizar las gráficas. Las gráficas tienen distinciones. Para ello, el investigador o la persona que vaya a hacer investigación tiene que identificar a quien mejor para representar su conjunto de datos. Ya puede ser gráficas de barras, gráficas de polígonos de frecuencias o histogramas. Estos a su vez se dividen en análisis de datos cuantitativos y análisis de datos cualitativos. Los análisis de datos cuantitativos podemos utilizar la estadística descriptiva, la cual es una representación de los datos, puede ser media o moda. En esta se utiliza la distribución de frecuencias, que es para identificar el número de veces en que se datos. En las estadísticas descriptivas entran con las gráficas de pastel, barra, histogramas, polígonos de frecuencia. La estadística y Excel son para las posibilidades a partir de la muestra. Los análisis de datos cualitativos podemos emplear lo que es cita, el cuestionario y la interpretación de resultados es ir más allá de lo que el dato deja. Ya nosotros, después de que todo utilizamos cualquiera de las técnicas, podemos interpretar los El resultados. último punto es conclusiones de la investigación. ¿Qué es una conclusión? Dice que es la investigación, y en la experimentación las conclusiones son argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales y de la lógica. Ciencia es referente a reglas y procesamientos para discernir si un razonamiento es correcto o incorrecto. ¿Qué debe incluir una conclusión? En una conclusión debemos poner o escribir un breve resumen de lo desarrollado, o sea, de la investigación que hicimos. Solamente tiene que ser como un comentario muy específico, pero breve. No incluir nuevas ideas de lo investigado o de la información o del tema expuesto ya. Porque si incluimos nuevas informaciones o nuevas ideas, nos podemos distorsionar un poco de lo que, o ya estamos sacando conclusiones diferentes de lo que investigamos. Podríamos decir que nosotros no quedamos satisfechos de nuestra investigación que hicimos. Demostrar la importancia de las ideas desarrolladas, entender específicamente que las ideas son buenas, las ideas que plasmemos y explicarlas bien. Intenta que el lector quede contento por leerte. En la última conclusión o en la conclusión que se hace, debemos dar a nosotras a expresar o dar lo mejor de nosotros. O sea, que aparte del resumen de la información, debemos saber que pues la persona que lo vaya a leer nuestra investigación
o de lo que hablamos, quede contento, quede satisfecho de que no tenga ninguna duda sobre el tema que nosotros le expusimos. Y por último, sé positivo y evita ser emotivo. Eso es muy, ahora sí que muy bueno en esa parte, ese punto, porque hay veces que pues nosotros ya después de tan larga investigación que hicimos y de todos los pasos que pudimos investigar o desarrollar, a veces no da, pues como dice ahí, el punto, nostalgia o no sé, o queremos poner algo emotivo para nosotros mismos o de agradecimiento hacia nosotros mismos. Entonces eso hay que evitarlo, sino que en sí hay que ser positivo en la dicha información. Todo lo que pongamos tiene que ser referente a la información que nosotros plasmamos o a la investigación que nosotros realizamos.